establecer, por ejemplo, días de 24 horas, por así decirlo. Eh, Quiero también que vayamos al concepto de que Dios es soberano, de que Dios es grande, de que Dios en su poder, en su infinito poder, no necesitaba, por así decirlo, ir día por día para crear las cosas. Él podía ordenar y todo estar listo. Entonces, el por qué la Biblia nos enseña los detalles y el orden de la creación basado en asuntos de días. Porque Dios es grande, Dios pudo decir, sea el mundo y todo y en un momento estar. Pero la revelación viene dada para que nosotros en nuestra capacidad humana podamos entender lo que Dios ha querido revelarnos. Eh, la Biblia está revelada a la capacidad de que pueda ser entendible y asimilada por el hombre. Yo sé que en este chat hay muchos estudiosos de la Biblia, pastores eminentes, doctores y todo lo demás, y nosotros entendemos, ¿verdad? Y sabemos que Dios se ha ido revelando al hombre de acuerdo a la capacidad del hombre. Por eso la interpretación bíblica es única y progresiva. Única porque dice lo que tiene que decir y progresiva porque a medida que tú vas cambiando tu mentalidad, se va ampliando el espectro de lo que la Biblia nos ha revelado. Entonces, vamos a ver los días de la creación. Hay un usuario de Zoom que tiene su micrófono abierto. Favor, cerrarlo. Amén. Muy bien. Entonces, en la tareita que le dejamos de leer Génesis 1 y 2 y hacer una pequeña lista de los días de la creación. Entonces, vamos a entrar en el día 1. ¿Qué fue creado en el día 1? ¿Verdad? Según Génesis 1, 2 al 5. ¿Habrá alguien? ¿Quién será ese usuario de Zoom que tiene? Gloria a Dios. Amado, Dime, amado. dele el nombre mío en el y póngame en hold, dele a que yo sea hold para yo ir muteando a que hable el micrófono, please. Ok, Usted le da donde dice participante, da el nombre mío me da permiso para que yo le ayude en el hold. Y así participante. evitamos las interrupciones, porque no, deja ver quién es. Usuario de Zoom, por favor, cerrar el micrófono, usuario de Zoom. Y vamos a pedirle a todos que poner el nombre cuando vayamos a conectar para saber quiénes estamos conectados. Y gracias. Usuario de Zoom, por favor. Yo soy Johnny Joseph. Johnny José, evangelista. Voy a tener que salir ahora. Ah, ok, Salí de aquí pues hasta llegar a mi casa para conectarme. sí. Si le da el microfonito, lo pone en mute. Gracias. Seguime, excusen la interrupción. Siga, amado. Ok. Amén. Gloria a Dios. Gracias por su ayuda. Muy bien. Entonces, vamos a entrar un poquito en discusión. Les decía, si hay alguien que me pueda ayudar con una lectura rápida de Génesis 1, del 2 al 5. ¿Quién se anima? Amén. Del uno. Adelante. Del 2 al 5. Ok.
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Muy bien, muy bien. ¿Qué podemos observar en ese texto? ¿Cuáles observaciones podemos ver en ese texto cuando Dios crea la luz? Vamos a ver. Bueno, dice que cuando él creó la luz, dice que él vio que la luz era buena. Muy bien. La luz era buena. Yo diría que Eh, todo estaba desordenado y junto. Todo estaba desordenado. Entonces, de ahí deducimos que Dios es un Dios desordenado. Pues no, que puso orden. Oh. Esa fue Priscila. Muy bien. Pastor, algo que podemos ver, pastor, también, Ah, ajá. dice que él separó la luz de las tinieblas. Muy bien. También llama la atención el que llamó Dios a la luz día y a la tiniebla llamó noche. Muy bien. Ok. Pude Y observar, esa luz, ¿a qué hizo referencia esa luz? dice que él vio que la luz era buena, Ajá. que por eso la separó de las tinieblas. Ok. Ujú. Y el resultado de la creación de la luz fue agradable para Dios. Claro, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la Ok. tarde y la mañana un día. ¿Y cómo yo me doy cuenta que en realidad esa creación de ese día fue agradable para Dios? La luz Bueno, era buena. Muy sí, bien. La luz era buena. Pero La fíjense, palabra, Oh, ajá. Vamos, Carlos, vamos, Carlos. no, no digo, pastor, que aquí donde dice que dijo Dios sea la luz y dice que fue la luz, ¿verdad? Y vio Dios que la luz era buena, Ajá. pero no da un elogio de las tinieblas, sino que habla de que la luz era buena y hizo una separación de eh, la luz de las tinieblas. Entonces, esa parte me llama la atención, porque como que aunque Ex, se está dando la creación, se está dando la ajá. creación y Dios está como que poniendo cada cosa en su lugar, como que hay que buscar dentro de todo lo que está pasando como un sentido más allá de lo que se puede ver. No, no Gloria a sé, Dios. porque Estamos llegando. el Señor, pongo esa observación ahí. Estamos llegando, estamos llegando. Déjeme ayudarle un poquito. Estamos llegando, Carlos. Muy, muy, pero muy buena observación. pastor, Ajá, yo había observado en ese texto también que el Señor mismo analizaba lo que hacía. ajá. Él ahí está pensando y vio, pero bueno, o sea, como nos muestra también, debemos de analizaba y, y, y le daba su calificativo. Espera, permiso. Ok. Uno a la vez, ¿verdad? Ok. Miren, mis amados. La observación del pastor fue muy buena y es donde yo en realidad los quería llevar. Si ustedes estudiaron y leyeron, se van a dar cuenta que al finalizar cada día o en la mayoría de los días, cuando el Señor creó, decía, y vio Dios que era bueno.
y fue la mañana y la tarde un día. Ahora se crea la luz era buena, separó la luz de las tinieblas, pero no dice al final del día que esto que había ocurrido fue bueno. En realidad, ¿qué se creó en ese momento? Porque no fue el sol, no fue la luna, no fue la estrella. Cuando nos está hablando de luz y nos está hablando de separar luz de las tinieblas, ¿qué se creó ese día? Hijo. En el verso 1 dice que se creó los cielos y la tierra, pastor. No, estamos en el verso 2 al 5. Silencien sus micrófonos, mis hijos, y cuando vayan a hablar, levántenme la manito y así yo le doy la parte. Bueno, nos pegamos la palabra, dice, yo soy la luz, el Señor Jesucristo. Ok, muy bien. Y ahí cuando comienza a hablar, él habla en singular y luego habla en plural. ¿Quién me habla? ¿Quién es esa que está hablando? Le habla Josefina Richardson, de San Pedro de Macorís, la ciudad de los Bellos Atardeceres. Ok, muy bien, Josefina, ok, muy bien. No se me asusten. Obispo, Dígame. yo creo que ahí ya a través de que se haga la luz, también fue posible la vida, empezó la vida, la tierra. No había vida en la tierra todavía, O sea, humanamente hablando. ahí comienza a existir antes de la creación, ya para el cuarto día, los astros y todo eso. Sí, exacto, pero no había nada ahora mismo. Nada más el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz, y separó la luz de las tinieblas. Pastor Álvarez, vi tu mano. Sí, gracias, pastor. Muy importante determinar qué tipo de luz, a qué tipo de luz se refiere, porque realmente la luz del sol y las estrellas se establecen en el cuarto día. Entonces, debemos de determinar que Dios es luz en el sentido espiritual. Pero la creación necesitaba la luz física, aunque Dios es la luz en su naturaleza divina y espiritual, el mundo creado aún no tenía esa luz física. Dios realmente no necesita luz para existir, pero el universo en sí la necesitaba para que haya vida, orden y separación del caos original que nos habla la Biblia. Entonces, muchos teólogos, yo escucho a alguien más, muchos teólogos interpretan. Hermana Lisa, por favor, cierre su micrófono. La hermana Lisa. Adelante, pastor. A ver, muchos teólogos interpretan esta luz como una manifestación de la gloria de Dios. No es luz física, sino una especie de presencia luminosa divina, como símbolo de orden, vida y bondad frente al caos inicial, como le estaba diciendo. Entonces, la luz del verso 3 que nos habla, marca el inicio del orden en el mundo físico, permitiendo el desarrollo de la creación. La tiniebla solo existe cuando no hay luz. Por esto crea Dios la luz en la creación, así como vino Cristo como luz al mundo, de manera que lo que estamos diciendo es que esta luz era el mismo Dios manifestado. Muchas gracias. Pastor. Amén.
Gracias, pastor. ¿Alguien más me dijo Pastor, pastor? Pastor Pen. Sí, sí, adelante. La Biblia María dice que en el principio Ajá, creó Dios los cielos y la tierra. ajá. Am, Hay como que unos intervalos ahí de tiempo como que no se especifican bien, pero sí se nos da a entender que hubo un principio. Y como hubo un principio para la luz, o sea, en el mismo, ese mismo principio se está aplicando para la creación de la luz como para la creación de las tinieblas, porque las tinieblas y la luz ambas fueron creadas también. Ujú, Em, yo puedo entender y me atrevería a decir, claro, usted es maestro y usted nos va a entender, nos va a ujú. poner en contexto, que como cuando el Señor es eterno, a Él nadie lo creó. Ah, correcto. Entonces, Él siendo el creador, Él, él creó tanto lo que está aquí abajo como lo que está allá arriba. Y yo creo que en ese principio Mm, se envolvió todo lo que fue creado. Entonces, puedo atreverme a decir que dentro de esa luz y esas tinieblas pueden haber, puede estar eh, introduciéndose la creación de los ángeles, eh, digo yo, y posiblemente ah, o sea, la creación de los ángeles en general. Pero aquí habría que saber ujú, por qué la distinción de la luz de las tinieblas, porque la parte de que se separa una cosa de la otra nos deja como entrever algo que como que ya esa parte ujú. usted es el que nos va a llevar ahí. Porque Aleluya. Me está gustando. Estamos despertando. Vamos llegando. Johnny, dale. Ujú, El pastor mm. Pastor, dice la, Esa es una aplicación un poco peligrosa eh, porque entonces estaríamos diciendo que Jesús fue creado y no es así. Pero, la pastor, palabra, yo quiero aportar algo, pastor. Josefina sí, Isa, Isha, de aquí de los llanos. oh, Icha, ok, ok. Yo diría también, pastor, que la luz aquí y las tinieblas tienen dos significados diferentes, porque todos sabemos que la luz habla de lo bueno, porque cuando nosotros, dice la misma palabra, andamos en luz, todo es manifiesto, todo lo que hacemos Ajá, se manifiesta. Entonces, en las tinieblas, lo que sabemos que se mueve es todo lo contrario
a lo que se mueve la luz, que son las cosas que a Dios no le agradan. Y todo el que anda en luz hace las cosas que le agradan a Dios. Pero Ujú. las tinieblas representan ese desorden que tenemos nosotros antes de que la luz resplandezca en nuestras vidas. Amén. Dios te bendiga, mija. Ya, vamos a dejarlo ahí, porque si no, nos vamos a pasar la noche entera en la luz. Sí, Ahora, ¿cuál es mi idea? ¿Cuál es mi parecer? Quiero compartírselo. Eh, y ustedes lo han dicho. El pastor Carlos, la hermana Icha dieron una parte fundamental de la conceptualización que yo veo. No tiene que ser así, ¿verdad? Porque esta es teología especulativa, pero la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, lo que significa que lo que no se veía se estableció primero. ¿Y qué se estableció primero? El mundo espiritual. ¿Cuándo se crea el mundo espiritual y en qué consiste el mundo espiritual? La hermana Icha acaba de decir que el mundo espiritual consiste en dos vertientes, el bien y el mal. El bien es representado por la luz, el mal es representado por las tinieblas. Por eso separa a Dios la luz de las tinieblas. Y ese día se establece el reino espiritual. Se establece el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Es por eso que al final de ese texto, usted no ve que dice que fue bueno. Porque a lo primero que Dios le trajo orden fue al mundo espiritual. Y por eso le llama a los hijos del día, a los que andan en el bien y a los que andan con el Señor. Y los hijos de las tinieblas, los que están envueltos en el mal, en el pecado, en la maldad, con el diablo, con Satanás. Entonces yo pienso que lo primero que Dios establece es el orden en el mundo espiritual. Porque no podía establecerse un orden en el mundo material o en el mundo físico si no estaba delineado primero el mundo espiritual. Entonces, el mundo espiritual se delinea en esa área y como el Señor lo llama luz y establece, dice, la luz es buena y la luz no puede estar con las tinieblas, lo separo. Pero al final de eso, del primer día, no dice, ¿verdad? Que fue bueno, como vamos a ver en los demás días. Porque el Señor establece un lugar, ¿verdad? Para las tinieblas y le da orden y le da alineamiento. Aquí están tus límites. Y vamos a ver otras cosas que luego siguen sucediendo en los días de la creación y que van envolviendo las áreas también espirituales. Ah, usted puede tener sus conceptos, no tiene que estar en total acuerdo conmigo, pero después de haber hecho varios análisis, por eso el texto tiene como esa llama, esa preguntita, esa intriga, y creó Dios la luz y fue la luz, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto porque el mundo espiritual, a veces dejamos acéfalo el mundo espiritual. Y el mundo espiritual, quien estableció el orden en el mundo espiritual es Dios. Y le puso orden a todo el mundazo. ¿Ok? Entonces, la Biblia, ¿cuándo establece ese orden? Ahí, en ese texto. Luz y las tinieblas. Entonces, vamos a seguir, mis hijos. Vamos para el segundo día ahora. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Alguna preguntita? Ok. Sí, pastor, Santo. yo tengo una pregunta, si me puede escuchar.
Ajá, Marlene, adelante. Sí, para no quedarme así como con la duda. Ok. Estamos en el verso 3 donde dice que sea la luz y fue la luz. Ya estamos de Ajá. acuerdo ahí de que está hablando ya de orden espiritual, o sea, Dios está separando lo bueno de lo malo, ¿verdad? Ujú. Pero yo vengo un chin al verso 2 donde hay un reguero, hay un desorden. Ok. Quisiera entonces, para que me ayuden ahí. Dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del Ujú. abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Ujú. había desorden en la tierra, había tiniebla sobre la faz del abismo. El Espíritu Ujú. de Dios se movía sobre las aguas, pero no había luz. O sea, la luz ya viene en el verso 3. Mi pregunta es, entonces todo ese desorden que hay ahí en el verso 2, ¿se puede decir entonces que eso es el mundo espiritual, como esa revuelta que hay ahí? ¿Se puede referir al mundo espiritual? Porque precisamente el Espíritu de Dios se está moviendo ahí. O sea, ayúdeme a Ujú. salir, por favor, porque ahora cuando usted, de verdad que uno meterse en esto, uno le surgen tantas preguntas y tantas curiosidades y tantas, que ahora entonces me da de saber si este reguero que hay en el verso 2 se refiere al mundo espiritual y por qué entonces el Espíritu de Dios está ahí moviéndose sobre la faz de las aguas, si todavía las aguas no está el orden. O sea, el agua ya viene siendo más adelante, lo de la creación, de la separación del agua, etcétera, etcétera. Entonces, ayúdenme ahí a saber si todo eso tiene un contexto o una explicación básicamente del reino espiritual, el verso 2. Sí, Yes, sí me entendió correcto. la Tiene una pregunta. connotación tiene una connotación del mundo espiritual. Hay algunos teólogos que han aplicado lo que le llaman el Génesis cero. Eso no lo podemos, ¿verdad? Argumentar, Espera. ¿verdad? Y algunos quieren decir que hubo un diluvio eh, antes de la creación. Lo que pensamos también algunos estudiosos es que el Señor está comenzando a poner límites a todo y comienza a poner límite al mundo espiritual. Por eso habla que todo estaba desordenado, todo estaba vacío y entran ahí unas conceptualizaciones egipcias. Recuérdese que quien escribe es criado con conceptos egipcios. Estamos hablando de Moisés. Y en esos aspectos de los egipcios, cuando hablan de desorden y de vacío, están hablando de falta de límites, de falta de límites. Entonces, nada en el momento dentro del mundo espiritual tenía un límite definido. Y Dios comienza, en primer lugar, como le dije anteriormente, antes de establecer el orden para lo físico, para lo natural, establece los límites y el orden espiritual. Es por eso que nosotros tenemos que tener la conciencia de que el mundo espiritual es más real que el mundo material que nosotros tenemos y que nosotros vivimos. Pastor, yo entiendo, permiso, perdón, Sí, que, adelante, que, pastor. que arriba lo que hay es como un sentido introductorio, porque dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todavía en el Ujú, verso 2 nos está llevando como que dándonos una connotación de que hay algo con el tema de las tinieblas que están sobre la ujú. faz del abismo, pero ahí está el Espíritu de Dios que se estaba moviendo sobre la faz de las aguas, y cuando el Espíritu de Dios se mueve es por algo.
Y que a En- pesar de todo, su espíritu nunca faltó y nunca ha sí, faltado. Su presencia nunca ha faltado. exacto, Y es su presencia y su mover que trae entonces el orden. Ministro, Pastor. Sí, ministro, adelante, Huáscar. sí, cabría la posibilidad de decir que entre el espacio-tiempo, ¿verdad? Del versículo 2 y el 3 podríamos considerar ahí la caída de Lucifer. Podría considerarse, aunque hay otros aspectos que tanto en Ezequiel 28 nos habla y que lo vamos a tocar cuando estemos tratando el capítulo 2 de Génesis, porque, por ejemplo, siempre hemos argumentado que Luzbel estuvo en el cielo y hay un texto que dice que estuvo en Edén, ¿verdad? Entonces, vamos más adelante a discutir qué era Edén, qué representaba Edén y por qué en un momento determinado se dice que Luzbel estuvo ahí. ¿Ok? Pero podría caber ahí en ese intervalo. Y recuérdese que en el libro de Génesis, de un texto a otro, existen décadas, existen siglos y un montón de años en tiempo nuestro, en tiempo humano, ¿verdad? Recuérdense que todavía en esa tesitura no existe día de 24 horas. El día no lo vemos como nosotros dentro de nuestra humanidad vemos lo que es un día, ¿ok? Estamos hablando del día de Dios y por eso hay un texto en la Biblia que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No hay una especificación clara para Dios en un intervalo, ¿verdad? De decir, este es el día al que Dios se está refiriendo. Porque si, por ejemplo, fuéramos a hacer una hermenéutica, tomando como base la Biblia, podríamos decir entonces que Dios se tomó 1000 años para hacer cada una de esas cosas que él hizo. Tenía necesidad tomarse Dios 1000 años para eso. 1000 años como un día y un día como 1000 años. Si nos basamos en ese intervalo para dar el tiempo de día a Dios. Dios está dando este lenguaje de tiempo dentro de nuestra humanidad para que nosotros aprendamos a tener los límites y el orden que fueron establecidos al momento de la creación. ¿Ok? Pero de un texto a otro, de un día a otro, no tenemos un tiempo que podamos decir, porque vamos a ver que en el cuarto día de Dios, de la creación, es que se establece el orden de los días, del día para los humanos, de la noche. Se establece las 24 horas, se establecen las estaciones del año, ¿ok? Entonces, vamos a ver eso en el cuarto día. Muy bien, está muy interesante esto. Ok, día 2. En el día 2, según Génesis 1, 6 al 8. ¿Quién no lee el texto? ¿Quién no lo lee? ¿Quién lo lee? Amén. Adelante, Dice así del 6 al 8. al 8, dice así, entonces Dios dijo que haya un firmamento que Ujú, separe las aguas en dos partes. Así Dios ujú. creó el firmamento y separó las aguas, unas quedaron arriba del firmamento y otras debajo. Dios llamó al firmamento cielo. Luego llegó la tarde, después de la mañana, en ese fue el segundo día.
Muy bien. Entonces, aquí yo le titulé que Dios creó agua arriba y agua abajo. Todo lo que había en el momento fue agua. Por eso el apóstol Pedro dice que el mundo fue creado de base, fundamentado en el agua. Entonces, uno lo ve sencillo, pero con esta descomposición que Dios está haciendo, fíjese, Él está descomponiendo, está poniendo agua arriba y agua abajo. Está creando como una burbuja, ¿ok? Entonces, si se hace una descomposición química, recuérdese que el agua está formada por H2O, átomos de hidrógeno y oxígeno. Se descompone el hidrógeno y comienza a establecer lo que el hombre necesita, y no solo el hombre, la naturaleza necesita para subsistir: oxígeno. Entonces comienza el Señor a crear el firmamento. Entonces, usted lo puede ver como una película. Oh, hay agua arriba y hay agua abajo. Y a partir de ahí, entonces comienzan a crearse las demás cosas. Entonces, tenemos agua arriba y agua abajo. Pasamos entonces al tercer día, si no hay ninguna pregunta de esta. Ok, entonces, Génesis 9 al 13. Génesis 1 del 9 al 13. Adelante, mi hermano Prado, creo que usted quiere decir algo. Abra su micrófono. Usted es un maestro distinguido. Abra su micrófono, licenciado. No te oigo, Prado. Otra botella de agua. ¿Oíste? Dale al micrófono, Prado. Ahí. Otra botella de agua. El hermano usuario de Zoom, favor, silenciar el micrófono. Sí. Ahora sí. Adelante, Ahora, Prado. sí, Ok. el asunto, el Ay, asunto que me, discúlpame, papi. el asunto que me inquieta. Primero quiero pedir excusa porque tuve problemas para entrar en este asunto, que no soy muy cibernético. Ya. Nosotros vemos, Yo le estoy escribiendo, pero no responden. ¿Quién es? Se llama usuario Zoom. Por favor, deben poner los nombres de ustedes para también pasar el listado por ahí mismo. me dicen cuándo puedo continuar. Adelante, Prado. Sí, fíjese, yo estuve viendo, perdonen que fue que se entré tarde, pero yo estuve viendo en la creación que antes de que se produjera la luz, el cielo, él creó el cielo y la tierra. Pero esto está como una parte introductoria o está vinculado al primer día. Parte introductoria. Ah, bueno, ok. Ok. Yeah. Sí. Déjame ver ahora, cerrar el micrófono para que... Perfecto, lo hiciste bien, Prado. Muy bien. Ok. Amado Pen, Sí, mi amado. en este capítulo, en ese versículo que tuvimos leyendo, del 6, me están escuchando, ¿verdad? Sí, manito. Sí, sí, lo que pasa es que hoy se han dado unas situaciones con los micrófonos Sí, tremendas. no, estos micrófonos se han descarriado esta noche, hermano. Están filisteos hoy. Mire, aquí llama mucho la atención porque se menciona en el texto agua sobre las aguas. Ujú. Y llama la atención, aunque uno analiza entender cosas, pero
escapa a la comprensión de muchas cosas. Sin embargo, lo que sí vemos operando es el mismo principio que Dios tiene. Control y límite. Yes. Sobre su creación. ¿Y qué quiere decir eso? Que a veces nosotros vemos a los hombres, cuando hablo del hombre, hablo de la rebeldía que tiene el corazón humano, de entender que el hombre aparentemente tiene un control. Sin embargo, sin embargo, lo que Dios está estableciendo cuando nosotros lo analizamos y lo estudiamos es que a pesar de todo lo que el hombre pueda ver o entender, Dios está mostrando en su palabra y nos lo está enseñando ahora, es que Dios está poniendo control, pero está poniendo límite, le está diciendo a todo lo que existe que Él le puso un sello de aprobación. Hasta ahí llega. Y ese es el control total que Dios tiene. Diga el hombre o no lo diga, lo entienda o no lo comprenda. Eso es lo que Dios ha establecido en su palabra. Es cuanto, Amén. maestro. Amén, amén. Eso es lindo porque eso tiene que hacernos fortalecer nuestra fe en todo el sentido de la palabra, en saber que Dios tuvo el control de todas las cosas al poner el límite y no lo ha perdido. Él dice que por su voluntad existen y fueron creadas. Es decir, que aún en el día de hoy el Señor no ha perdido el control. Él dice que mientras haya tierra, el Señor estableció la sementera, la siembra, la cosecha, todo, el orden, el ciclo de la vida. Y el hombre ha intentado de inventar muchas conceptualizaciones para venir en contra de lo que ya Dios ha establecido. Y por más que traten, no podrán, porque ya lo estableció Dios una vez desde el principio. Y lo que Dios ha establecido, así será hasta que Él determine lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Así que es muy interesante esto. Y esto debe fortalecer nuestra fe. A veces uno lo ve como sencillo, pero de vez en cuando hay que sentarse a repasar estos conceptos que la Biblia nos enseña. Muy bien, entonces ya vimos que en el día 2 tenemos la creación de agua arriba y agua abajo, una burbuja. El día 3, ¿qué ocurre? Lectura del capítulo 1, versículo 9 al 13. Alguien que pueda leernos de manera, una Amén. Miguelina Sánchez, Amén. adelante. Amén. Yo pienso que quizá la persona que tiene el micrófono abierto entró, pero no está en la clase porque no escucha. Y eso interrumpe demasiado. Comenzamos a leer. Ojalá que pueda escuchar. Ay, sí. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios lo seco tierra, y a la unión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Y fue la tarde. No. Ese usuario de Zoom me está haciendo perder la fe. Pero no lo puede. Pastor, yo creo que usted lo puede silenciar. Pastor, entra donde dice participante y el que diga usuario de Zoom, dele a mutear, por favor, porque esa Sí, persona usted se conectó como y no que lo deja está. presionado su Ya para la nombre. próxima clase vamos a tratar de evitar eso, pero por hoy, excúsennos. Usuario de Zoom, por favor, si va a estar en la clase, esté No, que no atenta oye, o es que no salga. oye. No oye, ese usuario no oye, pues no escucha, porque
Le hemos hablado mucho. Pastor, entra donde dice participante y al que diga usuario le da un clic y le silencia el micrófono. Por favor. Eso está tremendo. Mijo, yo he hecho eso un par de veces y no me sale. Ay, gloria a Dios. Ay, Ayuda, no padre. y nadie conoce. Que Catiusa, ese usuario de Zoom a veces tiene número de teléfono para llamarla directa. Es que no Porque tiene es una nombre, mujer. amado. No tiene nombre. Tiene No, yo he nombre. llamado a algunos y lo han cerrado, pero al no tener nombre, no lo puedo identificar. Pero yo me doy cuenta en la lista ahorita. Cuidado si es un infiltrado. En mi boca. Por Gloria eso, a Dios. por eso le decimos que no compartir el link con nadie que no esté en el chat para mantener el control y el respeto y la discreción. A ese usuario de Zoom, de verdad, no sabemos quién es. Pero la próxima no vuelve a pasar. Bueno. ¿Quién está en el aire? Bien, gracias, hermana Miguelina. Ahí estuvimos leyendo, ¿verdad? Estuvimos escuchando cómo el Señor, pues, ordena que esté lo seco, se descubre lo seco en una parte de la superficie de las dos esferas acuaria o acuítica, o no sé cómo sería el concepto. Y dice que comenzó a ordenar las plantas, la vegetación, el mundo vegetal, las plantas con su semilla dentro de cada una de las plantas, ¿verdad? Y establece ese orden precioso y ya tenemos planta, ya las plantas que están ahí y podemos, ¿verdad? Ver que el Señor tiene las plantas están listas y comienza ya a verse el verdor en todo lo que el Señor está creando. Vamos al día 4 y el día 4 es muy interesante para nosotros. Muy interesante para nosotros el día 4. En el día 4 vamos a ver si podemos acelerar un poco. En el día 4 se creó el sol, la luna y las estrellas, las lumbreras del cielo. Se crearon el día 4. Entonces, mi pregunta es, ¿con qué propósito se creó el sol, la luna y las estrellas? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios creó las grandes lumbreras? Lea ahí en manera silenciosa para que podamos avanzar del verso 14 al verso 19. Está la razón por la que Dios creó las grandes lumbreras. Y si hay alguien que lo encuentra, por favor, me levanta la mano y me dice por qué Dios creó las lumbreras. Pienso, pastor, que las creó para poder marcar los días y los años, o sea, el tiempo terrenal para nosotros, por así decirlo, porque para Dios no hay Ok. tiempo. Ajá. Eso es para la vida humana, la vida en la tierra. Ok. Dale, Prado, que veo que tú quieres hablar. Está muteado tu micrófono todavía, Prado. Todavía. A tu derecha, tú le estás dando a la izquierda y a tu derecha. Pastor, Ajá. ¿puedo
Dale, dale, Utilio. Ok. Cuando nosotros observamos también, a pesar de ver las estaciones y el hombre utilizarla como medio de vida, también hay otro objetivo. El sol cumplía también, la luna y el sol cumplen objetivos específicos. No vamos a desarrollar tanto, pero obviamente la luna establece mucho que ver con el aspecto de lo que son las mareas. No vamos a entrar tanto en ese detalle porque es muy profundo. Pero también, si nosotros observamos la vegetación y el sol, inmediatamente creada la vegetación, luego es creado el sol. El sol tiene una capacidad de fotosíntesis y de mandar ese tipo de vitamina necesario para que las plantas puedan subsistir. O sea, que es un orden extraordinariamente maravilloso. Lo que Dios está haciendo es algo que nosotros, a pesar de que lo estamos dando como información, esa energía que Dios está produciendo a través del sol está haciendo un trabajo extraordinario y fenomenal. Es muy profundo porque va a tomar mucho tiempo, pero ese solamente ese punto que estoy comenzando a dar ahí. Amén, gloria a Dios. Muy buena observación, pastor. Ese sol, ¿verdad? Para ese proceso de la fotosíntesis. Muy bien, correcto. Prado, ¿ya está listo, mijo? Sí. Ok. Mi explicación iba por esa vía, y es que el sol aparece como un acicate de la vida aquí en la tierra. Si nosotros hacemos experimentos como hacíamos en la escuela y sometíamos un grano de habichuela al nacer y dejábamos una matita dentro del aula y poníamos una en el sol, veíamos la diferencia en la vitalidad de aquella plantita. O sea, el sol viene a ser como una fuente de vida. La luz vino a ser una fuente de vida para todos los seres humanos, porque inclusive nosotros cuando no exponemos nuestro cuerpo al sol, carecemos casi siempre de una vitamina D, que son y otras vitaminas que se generan a partir de ahí y que son soporte para la asimilación de algunas sustancias. De manera que particularmente de que sirve para separar el día y la noche, para que el hombre pueda hacer planificaciones, y también influye, como dijo el caballero, en la regularización de la fotosíntesis y toda esa cosa. También a nosotros los seres humanos nos viene muy bien el sol. La luz en todo sentido es vida, porque cuando el Señor, que nos comentamos eso en el primer día, dijo hágase la luz, que mi criterio era que él quería decir la vida aparece, esto está todo muerto, no hay vida, yo vine a dar vida. Amén. Y así se crearon las cosas. Fue a partir de la luz que vino toda la creación, según vemos toda esa construcción de este proyecto hermosísimo y armonioso que tenemos en el universo. Y se sigue, ¿verdad? Fortaleciendo en este cuarto día. Ahora les tengo una inquietud, porque si ustedes leyeron en los textos, dice que el sol, la luna, las estrellas fueron dadas, dame ver, para yo no inventar, Pastor, ¿verdad? ahí levanté la mano, no sé si la Ok, vio. déjame ampliar aquí. Ok, ahí vi tu mano. Adelante, Carlos. Aunque déjame leer este texto, Carlos, y después Sí, te adelante. comparte. Ok, dice, digo también Dios, ok, 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 14. Digo luego Dios, verso 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar
sobre la tierra y fue así. ¿Cuál es mi interrogante y cuál es mi pregunta? A nosotros nos han enseñado en la escuela que lo que genera el día y la noche es el movimiento de la tierra. Nos han dicho que la tierra tiene dos movimientos, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Uno de esos movimientos, si no me equivoco, el de rotación, da lugar al día y la noche. Y el movimiento de traslación da lugar a las estaciones del año. Parece ser que este texto debarata eso, porque está diciendo que lo que da lugar al día y la noche son las lumbreras. Y lo que da lugar a las estaciones del año son las lumbreras. A lo mejor yo estoy equivocado, pero como que me llama la atención eso. Pastor, Ajá, usted recuerda que hubo mucha discusión en la ciencia para ajá, establecer si era el Sol que giraba en torno a la Tierra o si era la Tierra en torno al Sol. correcto. Esta fue una discusión científica que se produjo, pero nosotros que creemos en la creación y si la Biblia dice que son las lumbreras, son las lumbreras. Estamos de acuerdo. Por eso yo he considerado algunos predicadores que dicen que Josué se equivocó cuando le dijo al sol que se detuviera, porque era la tierra la que tenía que pararse. Y yo digo que Josué no se equivocó, porque si Josué leyó Génesis y se instruyó en Génesis él se dio cuenta que lo que daba lugar al día y a la noche era el sol. Por eso mandó a detener el sol. Amén. Ok, Pastor Carlos. Bueno, pastor, sí era algo breve, que pienso que a partir de, aparte del sentido natural que tienen el sol, la luna, que habla de la gestación, que dan lugar a la gestación y eso, creo que también sirven como es como una manera de Dios expresarse a sí mismo en diferentes aspectos. Creo que Dios como que a través de esto también nos da señales proféticas como que para que entendamos ciertos mensajes. Porque cuando, por ejemplo, hay algún fenómeno extraño, digamos que puede ser bien conocido, digamos, por los científicos, porque ya lo estudiaron y dicen, bueno, va a haber un eclipse, va a haber tal cosa, por esto, por lo otro. Creo que Dios siempre nos deja como que entender de que hay algo más de lo que ellos dijeron que Él quiere dejar dicho. No sé si me entiendes. Entonces, como que si de momento creo que también estos elementos nos dan a entender cosas que Dios quiere que nosotros veamos dentro del avance de los tiempos que tiene que ver con nosotros, la iglesia, a nivel espiritual. Amén. De hecho, lo ha dejado como señal y son parte de las señales proféticas de los últimos tiempos, tanto el sol como la luna. Y es tan complejo este asunto porque fíjese que hay un texto de la palabra de Dios que dice en el libro de Romanos que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de todos de los hombres, ¿verdad? Manda a todos los hombres a que se arrepientan la ignorancia. Y cuando yo medito en la ignorancia, hace unas semanas estuvimos en México y estuvimos mirando cómo en la cultura de los ancestros mexicanos, ellos daban honor y culto al sol, a la luna, y cómo la manifestación de los astros para ellos era una manifestación de Dios, de algo poderoso. Y comenzó el guía que nos llevaba a hablar de algunos conceptos que ellos tenían que se aplicaban a los conceptos teológicos, pero desde un punto de vista no tan bíblico como nosotros lo tenemos, pero
con la misma base, con el mismo fundamento. Cuando le hablo del mismo fundamento, hablo del fundamento del bien y del mal, de que ganas gloria o te pierdes, de que de que en el mundo de los espíritus hay una parte de luz y hay una parte de tinieblas. Entonces, en su ignorancia, el hombre, en la manifestación de la naturaleza, ha podido ver la mano de Dios y podemos ver en las diferentes civilizaciones del mundo, ¿verdad? Cómo el hombre a través de lo creado llega al creador. Hermano Prado. Sí, nosotros siguiendo el trazo de la explicación que usted da, nosotros podemos ver que realmente la Biblia presenta la luz como un símbolo de vida. En el libro de Job dice que el mundo de los muertos es región de oscuridad. Y nos dice en Job 33, del 28 al 30, que ver la luz equivale a vivir. Y sigue diciendo lo que Dios dice para hacernos sentir y ver que somos seres vivientes. Dice 3 cosas: redime el alma, no deja que pasemos el tiempo en el sepulcro, y de esa manera nos ilumina nuestra alma para que seamos seres realmente vivientes. O sea, la Amén. luz en toda manera tiene una incidencia, es un símbolo, vamos a decir, de vida. Y ahí lo vemos en un término espiritual, pero también pudimos verlo ahorita, hace un momento, cuando el caballero hermano estuvo dando la explicación, que realmente tanto físico como espiritualmente la luz es un símbolo de vida. Amén. Y muy importante, porque hay muchas discusiones científicas que se han generado tratando de darle la espalda a, a lo del Génesis, pero hay muchas preguntas que podemos nosotros enfatizarnos. Por ejemplo, hay una línea teológica y también científica que establece que la Tierra no es esférica, que la Tierra es redonda, pero que es plana. No me voy a entrar ahí, incluido, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Donald Trump, es uno de los que cree que la Tierra es plana, ¿ok? Y hay algunos textos bíblicos que sugieren eso. ¿Ok? Cuando hablamos de que es redonda y plana, mantenga la idea de un plato. ¿Ok? En el libro de Job dice que la tierra es sostenida por pilares. Pero no quiero que se le abruma la cabeza con eso, pero sí conceptos que le estoy compartiendo, que si algún momento ustedes se chocan por ahí, no lo vean tan descabellado, sino que también puedan ponerse a pensar un poquito en eso. Hermana Priscila. Sí, pastor. Bueno, con temor a equivocarme, hermanos, porque no tengo todo este estudio teológico, ¿verdad? Yo diría que estas 2 lumbreras que Dios puso para la tierra, ¿verdad? Para nosotros, ya llegando al punto en el que dijimos que ellas giran y la tierra no. Yo diría que dan un inicio y un fin a las cosas, ¿cómo decirlo? A los otros elementos de la tierra que no somos los humanos. Porque así como hablamos de que el sol es necesario para la fotosíntesis, para el inicio, para las plantas, para el crecimiento, para la absorción de nutrientes de nosotros en nuestro mismo cuerpo, entonces son los mismos elementos que ayudan a que inicie la vida de algo en la tierra, dígase las plantas, esas otras cosas, y a que culmine también, porque le dan el sentido del tiempo a cuándo comienza y cuándo termina, digo yo. No, no, está excelente ese argumento, está excelente.
Recuérdense que en este aspecto de Génesis estamos mirando la parte fundamental que el pastor Otilio tocó en un principio, que en todo esto la conceptualización principal es que vemos a un Dios que tiene todo el poder, que tiene toda la autoridad, estableciendo orden y límites. Lo vemos, Dios está estableciendo orden y límites. Muy bien. Entonces, vámonos al quinto día. En el quinto día, mirando, ok, el texto, encontramos que se crearon las aves y la vida marina. Todas las aves y la vida marina fue creada en el quinto día, ¿verdad? Ahí así que todo lo que se llame ave, todo lo que se llame vida marina, y de hecho que están los monstruos marinos, el mar es un mundo en un alto porcentaje desconocido para el hombre. El hombre se ha atrevido a conocer más de las cosas que están fuera de su mundo, llegando hasta otras galaxias y otros mundos, pero el mar no ha sido altamente estudiado ni conocido por los seres humanos. Es muy, pero muy desconocido, de tal manera que la Biblia nos enseña que allí puede haber hasta monstruos marinos, animales marinos que no conocemos y que nunca en la vida hemos visto, porque no hemos llegado a esas profundidades. El día sexto, para ir avanzando, pues se crean los animales, los reptiles terrestres y el hombre. Por eso, cuando, por ejemplo, estábamos en la escuela, nos decían que el hombre pertenecía al reino animal, porque el mismo día en que fueron creados los animales, pues también fue creado el hombre. Y la Biblia dice que el hombre, según el versículo 26 y 27, del libro de Génesis capítulo 1, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó. Dentro del mundo de la mística judía existen diferentes conceptualizaciones de estos textos, de tal manera que hay algunos que se atreven a decir, voy a tratar de tocar algunos puntos, ¿verdad? Una de las conceptualizaciones judías dicen que hubieron dos creaciones y que en Génesis 1:26 es la primera y luego Génesis 2 fue la segunda. Estoy hablando de conceptualizaciones, no estamos afirmando esto, sino que son corrientes judías que pueden afirmar eso. Otra cosa es que dicen que cuando Dios creó al hombre, hizo muchos hombres, que no fue uno solo, que fueron muchos hombres, que cuando hizo Adán, eran muchos Adanes, que eran muchos hombres. Luego hubo una creación específica cuando tomó a Adán y lo puso en lo que se conoció como el Edén. ¿Ok? Entonces, en determinadas áreas, cuando usted comienza a adentrarse en lo que es el estudio de la palabra de Dios, usted va a encontrar estos diferentes conceptos en cuanto a la creación del hombre. Los Midrash, que son un tipo de lectura de los sabios judíos que hacen interpretación de lo que es el Pentateuco, ¿verdad?
cuando usted lee esos Midrash, que no creo que todo el mundo tenga la capacidad de poderlo leer, y también cuando comienza a estudiar parte de lo que los cabalistas judíos establecen en cuanto a lo que es la creación del hombre, ahí también han podido escuchar una línea judía que habla de que hubo una mujer diferente a Eva, primero que Eva, ¿verdad? Y de hecho, esta mujer es mencionada en uno de los textos de la palabra de Dios. Es la famosa Lili, que hubo una Lili que fue primero que Eva. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vuelvo y le repito, todos estos son argumentos que no podemos afirmar porque son corrientes judías, ¿verdad? Y usted debe saber que no todo que venga de los judíos es correcto, es exacto, ¿ok? No, hay muchos judíos cabalistas, gnósticos, satánicos, sionistas y demás. ¿Ok? Entonces, por eso todo tiene que ser llevado a la luz de la palabra. Por eso tenemos una decadencia lamentable, ¿verdad? En el pueblo de Dios, que no, hay muchos que no han podido mantener eh, su fe y se han dejado arrastrar, ¿verdad? Por todo, por muchos de estos conceptos hebraicos, conceptos judíos, de Midrash, de los sabios judíos, y han llegado, ¿verdad? Hasta negar a Jesucristo. No cabe, no, mire, no cabemos lo mesiánico, judío y cristiano no cabe junto. Eso como que esa combinación es como el aceite y el agua. Pastor, ¿cómo te dice eso? Jesucristo vivió como un judío, pero no dijo que para ser salvo había que ser judío, sino que teníamos que aceptarlo a Él como único y suficiente Salvador. Si el judío o el no judío, si el gentil o el no gentil no acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, no hay salida. El único medio para llegar a Dios y alcanzar la salvación se llama Jesucristo. Ahora, el judío no acepta a Jesucristo porque el judío todavía está esperando el Mesías. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en cuanto a lo que nosotros podemos eh, recibir y estudiar. Estudiar la cultura judía, estudiar la cultura hebrea es muy importante, siempre con sus límites, para nosotros poder tener una idea clara de lo que el texto bíblico nos quiere expresar. ¿Por qué? Porque entendemos y cuando estudiamos Introducción a la Biblia, nos dimos cuenta, ¿verdad? Que la Biblia fue escrita en hebreo en su mayor porcentaje. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y bajo la cultura hebrea. Entonces, cuando conocemos la cultura hebrea, los usos y costumbres que los hebreos usaban, eso nos da más luz para entender el mensaje que Dios quiere depositarnos, que Dios quiere hablarnos, que Dios quiere enseñarnos. Pero de ahí a ser un practicante del judaísmo, y fue uno de los aspectos clave en el ministerio del apóstol Pablo, de enseñarle tanto a los judíos como a los gentiles la realidad de la salvación y de las imposiciones que querían ponerle los judaizantes a la iglesia naciente en aquel tiempo. Entonces, le traigo esto porque usted puede escuchar algunas ideas raras con Adán. El término Adán, que también significa Edom, puede significar rojo. Algunos dicen que Adán era de piel
como roja, así, o más bien porque el barro, la tierra de donde fue tomada, también era de este color macizo rojo, y por eso se dice que recibió el nombre de Adán. ¿Ok? Entonces, estos son conceptos claros, importantes, que nosotros debemos manejar para que nosotros podamos ser ampliamente edificados en esto. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Una pregunta, ministro, Adelante. si cabe. Amén, amén. Sí. Diría yo entonces, a jugar por la interpretación, que puede haber sido un juego de palabras del siervo Moisés, porque en el texto 1 a 27, versículo 27, donde dice, varón y hembra los creó. Pero cuando nos trasladamos al capítulo 2, al versículo 7, dice, lo formó. Ajá. Diría yo, ¿no? Que se crea una confusión porque arriba habla de crear al mismo tiempo. Varón y hembra los creó, dice el 27. Y en el 2.7 dice, formó al hombre del polvo de la tierra. De la Y más tierra. adelante de que la mujer de una costilla de Adán. Ayúdeme ahí. Alaba. Por eso Pastor, ahí le pastor, puse Adán y Eva. ¿Quién dijo pastor? José Prado. Ajá, me adelante, mi don Yo querido. tengo una opinión sobre lo que dice, la pregunta que hace el hermano. El asunto es simplemente de escritura, de exposición. Él dice cómo creó, que creó al hombre. Después, él da el detalle de cómo fue el proceso de formación del hombre y la mujer. Pero lo que dice primero, que Dios, yo me fijé en eso también, que Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó. Bueno, ya te dijo cómo fue las condiciones de su creación. Ahora, luego lo que hace es que explique el proceso como lo creó. No sé si me doy a entender. Claro, claro. Yo soy partícipe también de esa idea, de que da una generalización. Ajá. Varón y hembra los creó, y luego da el detalle de cómo fue esa creación. El proceso. El proceso. Ahora bien, vamos a suponer, vámonos a la química, ¿verdad? Al ADN, los cromosomas del hombre, ¿verdad? Dice que el hombre tiene XY, tiene las dos líneas, y la mujer solamente es X. Lo que significa que el hombre carga la habilidad de lo femenino y lo masculino. Varón y hembra están en él. Yo creo, varón, perdonen si la intervención, que si el hombre fue dotado así es porque es quien engendra. La mujer solamente aporta el óvulo, y entonces las características, tanto para hembra como varón, la produce, va envuelta en el espermatozoide, que es la materia fecundizante de que está dotada el hombre para hacer posible la creación del niño. Es decir, quien determina el sexo del niño es el hombre. Pastor Pen. A quien Dios le dio esa virtud. Adelante, mi amado. Sí, amado. Ajá. Sí, volviendo un poquito atrás, creo que uno de los pastores estuvo hablando de este punto. Si hay algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto, es que cuando nosotros, por ejemplo, observamos cuando Dios crea y cuando Dios forma, lo que nosotros tenemos que ver en este caso es la narrativa del texto.
O sea, no podemos dejar pasar por alto la narrativa del texto. Y en esta narrativa, lo que debemos de ver es que Dios está tratando de enseñarnos a nosotros en cuanto a esa formación de lo que Él hizo. Eso es por un lado. Por el otro lado, a pesar de que nosotros tenemos un texto que lo estamos leyendo, debemos de aprender a ser, en ciertos casos, literal, en un sentido, para nosotros leer el texto y darle la interpretación al mismo texto con los textos. ¿Por qué? Porque cuando observamos la narrativa del texto, mi amado, observamos que Dios lo que está haciendo es un calificativo, está definiendo, está desglosando qué fue lo que Él hizo y cómo lo hizo. Porque Él no está diciendo que en un momento lo hizo por un lado y en el otro. No, lo que Él está diciendo es que hay una narrativa y Él la está desarrollando. Ahora, debemos también en parte, y culmino con esto, de ser un poco literal para nosotros leer el texto tal como está. Porque incluso la misma exégesis del texto establece que debemos de leerlo tal como está. Y obviamente si hay que buscar qué quiere decir en una interpretación, eso sí se puede buscar, pero debemos de hacerle la lectura comprensiva y correctiva. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Eso es exégesis. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y qué hora es? Yo quiero hacer una pregunta que me inquieta desde el principio, varón. Ajá. Sí. Si nosotros tenemos que, bueno, la creación total es un propósito de Dios consumado, fruto de su voluntad absoluta, su mente infinita, etcétera, etcétera. Esa mente creadora con capacidad extraordinaria, infinitas, y todo lo que vemos en el universo, su armonía y todo, habla de esa mente que es sin igual. Ahora, yo lo que quiero es preguntar algo que parecería tonto, pero no me resulta tonto. ¿Por qué, siendo Dios de absoluta voluntad, inteligencia infinita, mente creadora por excelencia, y que es capaz, que es omnisciente, que puede predecir lo que va a suceder después de cada creación o de cada cosa creada, dijo, y vio Dios que era bueno? ¿No le sugiere esto alguna enseñanza o podemos sacar alguna, inferir algo de ella? Porque se supone que si yo me propongo hacer una casa, yo tengo que saber con lo que lo voy a hacer, que la casa me sirve para algo. ¿Por qué Dios usa esta expresión? Si Él es absoluto, omnisciente, etcétera, etcétera. La palabra y vio Dios que era bueno. Porque de antemano Él tenía que saber que era bueno. O es algo, un antropomorfismo para enseñarnos algo. De hecho, tiene una enseñanza, pero a todos los que leyeron se van a dar cuenta que hubieron 2 días de la creación en la que esa aseveración no fue dada por Dios. Sí, en el sexto no lo hizo. Muy bien. Específicamente cuando creó el hombre y los animales. Yo me fijé, pero veo que las otras cosas porque todo lo que creó Dios tiene una significación extraordinaria. Y si lo creó porque es bueno, porque la esencia de Dios es buena. Lo que es esencia da productos que corresponden con la esencia. Con la esencia, entonces, correcto. Sí, entonces, porque Él dice esto, quiere decirnos a nosotros algo. Nos está ubicando en su propósito. Y por eso yo les decía que cuando leyeran, ubicaran esas palabras. Porque el primer día cuando creó la luz, no dijo al final
dijo que la luz era buena, pero que eso no fue bueno. También dice que cuando se separó el firmamento, tampoco dijo que era bueno. No. Entonces, Ni ¿por qué cuando hizo al hombre y a los animales, él no dice que era no bueno. dice que era bueno tampoco? No. ¿Ok? Sin embargo, todo lo antes creado Yes, dice yes. que es bueno. Porque esas tres posiciones determinaron puntos grandes y específicos en el mundo espiritual. Recuerden, cuando hablamos lo primero, no sé si ya estabas conectado, Prado, que Eso, por decíamos eso le pedí excusa al principio cuando logré hacerlo, porque sí, tuve dificultad y no pude entrar. cuando hablábamos de cuando el Señor creó la luz, hablábamos de la creación del mundo espiritual, la separación del bien y Y del el, mal. Ujú. Cuando hace la expansión de los cielos, establece el estado o el gobierno de las tinieblas. Por eso le llama al príncipe de este siglo el príncipe del aire, de los Ujú. aires, porque se le dio el dominio al enemigo en los aires. Y ese día Dios no lo vio bueno, porque tenía que darle límite a las tinieblas y tenía que posicionar las tinieblas dentro del campo de lo que es el mundo espiritual. Entonces, el hombre quedó a expensas de las tinieblas. Bueno, no sé, no tengo algún argumento que pueda rebatirlo, pero es que no creo, bueno, me resulta fuerte aceptar que Dios, que trae con su luz la separación del mundo de la oscuridad de la vida, o sea, del mundo de luz en el plano espiritual, nos deja a nosotros a expensa de algo que él mismo abomina, que él rechaza. Entonces, con el perdón de usted y de los demás hermanos, me parece una inconsecuencia, me perdone Dios por el término, de su condiciones de bondad, de santidad, de pureza, de todo bien, hacer depender su criatura, que él lo hace a su imagen y semejanza, que tiene una explicación también profunda en el plano de hacerlo a su imagen y semejanza. Déjame aprovecharte. Déjame aprovecharte. ¿Cuál es tu idea? Porque a esto iba ahora. ¿Cuál es la idea nuestra de la imagen y la semejanza de Dios en el hombre? Mi idea es que en ese plano el Señor, de todos los atributos que son transferibles al hombre, lo hizo en ese aspecto lo hizo semejante, porque hay atributos como es todos los omnipresencia o cosas, esos solamente son absolutamente de Dios, pero en los demás facultades Dios nos dotó a nosotros para que pudiéramos precisamente administrar ese proyecto armónico que él acababa de hacer. Y, no, y tanto así que en el mismo versículo él le da autoridad, o sea, le da las facultades, haciéndolo a su imagen y semejanza, y le da a sí mismo la autoridad externa para que él sea mayordomo, pero un mayordomo inteligente, no un mayordomo para oprimir. Y ese proyecto lo vemos primero hasta en el proyecto matrimonial, que nos manda a ser armónico y amar a nuestras esposas, etcétera, etcétera. O sea, que a mí me resulta un poco duro aceptar lo otro. Gloria a Dios. Carlos, veo tu mano levantada. Estamos en el tema
Imagen y semejanza. y semejanza de ¿Qué Dios. concepto? Y semejanza de Dios. Ok, eso se me están animando. Micro Guavaveri, ¿es que dice? Bueno, tengo a Micro levantando la mano, tengo a Priscila. Ese es Josefina, micro es Josefina. Ah, ok, Josefina, adelante. Ok. Y luego Priscila. Pastor, tendría porque yo me quedé con una pregunta bien inquieta y Ujú. quiero tener o sea, la idea que me surgió, ¿no? En cuanto estuve leyendo. Eh, Dice que eso, tengo que volver al principio, ¿verdad? Dice que en el principio creó Dios los cielos y las aguas. Entonces también dice que el Espíritu de Dios se movía en las aguas. Y pensando en nuestro Dios Trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, también dice sea la luz. Entonces cuando vamos a Juan, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, eh, cuando nos debaten eso, pudiéramos aplicar lo que es la luz, llamándose sea la luz, o sea, para hablar correctamente, tengo la idea, déjame ver, dice, sea la luz y fue la luz. Entonces ahí es que como que tengo con lo que dice Juan y con lo que dice ese principio. Y como el orden era lo que él tenía en el proyecto y luego le fue dando su orden, como soberano que es, y ahí es que tengo no sé si me supe explicar o compliqué mal la cosa. No, nosotros estuvimos exponiendo un poquito profundo acerca de lo que es el concepto luz y hablábamos de la creación del mundo espiritual. Se Sí, estableció la luz y las tinieblas. Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que el mundo que se ve fue hecho de lo que no se veía, lo que exacto. significa que lo que no se veía tuvo que establecerse primero. ¿Ok? Entonces, en esos primeros textos, y Dios comienza a traer orden y límite dentro del mundo espiritual, a lo primero que Dios le da orden y límite es al mundo espiritual. Por eso establece el reino de la luz y el reino de las tinieblas, y le establece un lugar al mundo de las tinieblas, ¿verdad? Le entrega los aires. Por eso cuando separa las aguas de las aguas, que crea el firmamento y le entrega los aires a las tinieblas, él no vio que ese día era bueno. Tenía que hacerlo porque estaba estableciendo orden. Orden en todo el sentido, en el mundo espiritual primero. Y después que establece el orden y los límites en el mundo espiritual, luz y tiniebla, lo separa, lo dirige, lo establece. Entonces comienza la manifestación de lo que es la creación en el mundo físico. Aparece lo seco, aparece la vegetación, los animales y todo lo demás, las lumbreras y todo lo demás, hasta llegar al hombre, ¿verdad? Que el hermano Prado no le gustó o no asimiló la exposición que daba de que fue creado expuesto aún para el mal. El hombre fue creado Ah, expuesto para el mal, expuesto perdone a la las interrupción, tinieblas. varón. Perdone la interrupción, varón. Ahí es donde la cosa está. Estamos expuestos a las tinieblas, pero no a Correcto. expensas de las tinieblas. Exactamente, Ya eso es ese fue así. porque el término que se usó fue a expensa. Y Ya. entonces yo realmente Lo contesté que correcto es expuesto, expuesto. expuesto. Ahí Sí, estamos de acuerdo. sí, expuesto. Entonces, Muy en mi bien. parte ya terminamos el debate por ahí. Ok, ok. Vamos, tengo a Priscila, tengo a Huáscar y tengo a Joseph, la gente de la capital. Vamos arriba.
Gloria a Dios. Yo diría que yéndome ahí de la mano con el hermano Prado, eh, Dios lo que hizo el tercer día fue darle, tristemente diría yo, ¿verdad? Porque puede haber sido diferente, Ajá. reconocimiento a ese mundo espiritual y a la existencia de las tinieblas. Me gusta Les, esa palabra. les dio poder, les dijo, aquí van ustedes y hasta aquí llega su alcance. Ujú. Y bien mente, Dios pudo no haber creado nada o haber extinguido las tinieblas, haber dicho, miren, vayan todos para allá, aquí nada más va a haber luz, bate el hombre y todo bien y todo bueno y todo perfecto. Pero tenía razón de ser, o sea, no habría tenido sentido que estuviéramos en una tierra en donde todo fuera verdaderamente perfecto, porque entonces no necesitaríamos a Dios ni necesitaríamos un cielo. Todo sería Definitivo. colores y arcoíris y maravillas. Entonces entiendo que aunque doloroso para nosotros que nos dejaran expuestos a este mundo espiritual que puede zarandearnos y llevarnos por el lado que nos descarría de la voluntad de Dios, era necesario para que pudiéramos asociar los aspectos en los que somos semejantes a Dios a nosotros, vivirlos en carne propia y hacerlos nuestros para entonces poder entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esa palabra clave que Dios ha puesto en nosotros, voluntad. Le han llamado libre albedrío, le han llamado qué sé yo qué cosa, pero ha puesto en nosotros su semejanza, voluntad, capacidad para poder decidir, tomar decisiones. Mano Oscar, Johnny, no te me vayas. Amén. Amén, amén. Bueno, ministro, esto ha abierto una caja de Pandora aquí. Terrible. No, yo me iba ahí a la parte del cierre, que era la que usted estaba, sobre de dónde sale el punto de a imagen y semejanza de Dios, que luego retrocedimos porque la sierva volvió al principio, a Sí. Génesis. Dale en semejanza, dale para allá, dale para allá. Sí, exacto. Entonces, debemos entender que si Dios es espíritu, obviamente no, de él no viene ni la forma ni la semejanza. Si viene de algún lado, viene de Jesucristo. Ujú. O sea, nuestra imagen y semejanza. Usted nos da un buen aspecto, que es en el aspecto físico. Dios no es morenito, ni blanquito, ni chino, ni japonés. Dios es espíritu, ¿verdad? Y los espíritus no tienen forma. Y es por eso que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. O sea, ya cuando entremos a una teología, allá podemos enfatizar un poquito más acerca de eso. Pero Dios es espíritu. Por ende, Dios ha usado siempre de teofanía, Dios ha usado siempre de aspecto de antropomorfismo para que nosotros podamos entender el proyecto de Dios en nuestras vidas. Cuando hablo de ese antropomorfismo, es que Él toma conceptualizaciones humanas para poder dar a entender lo que Él quiere transmitirnos. Dios como espíritu no tiene ojo, pero habla de su ojo. Dios no tiene corazón. Una vez yo dije en una clase en una universidad acá en Nueva York que Dios no tenía sentimiento y eso fue una bomba. Imagínense que Dios se moviera por las emociones o por los sentimientos como nosotros somos sentimentales. Imagínense que un día Dios amanezca aburrido como usted amanece un día y quiera acabar con todo. Ya este mundo no existiera, pero Dios no se mueve por sentimientos, porque Él no tiene sentimientos ni emociones. Cuando hace manifestaciones de sentimientos y de emociones, es para que nosotros podamos tener un entendimiento de lo que Él quiere expresarnos a nosotros. Pero Él es Dios muy superior y nos ha dado a nosotros
de esa capacidad de poder ejercer una voluntad. Hermano Johnny Joseph. Gracias, mijo, muchas gracias. Muy buen punto. Muy bien. Ajá. Pastor, Aquí hay gente que no han hablado nada y esta sala está muy llena. también ese nivel que Dios nos da al hacernos a su imagen y semejanza, con esas capacidades, eso es un elemento de resistencia y que nos da a nosotros para poder vivir en medio de todos estos regímenes angustiosos de la tierra. Aleluya. Amén. Definitivamente. Si no Gloria a fuera Dios. así, sucumbiríamos. Eso es así. Eso es así. Muy bien, mis amados, por, por esta noche, para no abrumarlos mucho, ¿verdad? Eh, quería entrar a hablar de Adán y Eva y de su formación y y cómo se formó Eva y en qué radicó el Edén. Pero esto lo vamos a tocar en la próxima clase y ya vamos a entrar en la próxima clase a tiempo. Ya tuvimos un poquito de dificultad con la creación del link para entrar a la clase, pero ya eso va a estar altamente definido para nuestro próximo lunes con la ayuda del Señor. Quiero pedirle la oración encarecida eh, por mi salud. Estamos batallando aquí con una ciática en la pierna derecha y y supuestamente debo viajar en 2 días para una campaña en las Islas Vírgenes. Estamos orando para que Dios haga el milagro, ya que si esto sigue así, no creo que pueda tomar avión por más de 4 horas para llegar a las Islas Vírgenes Británicas para predicar en un congreso. Así que le pido la oración que el Señor de esta noche a mañana pues haga lo que tiene que hacer para que el pastor Payne pueda cumplir con esta tarea, si es su voluntad, amén, que podamos viajar mañana, el miércoles en la mañana, gloria a Dios, con un grupo de acá de los Estados Unidos con la hermana Persis Melo y la hija y otros adoradores y predicadores. Así que nada, estamos confiando en el Señor. Es un dolor tremendo, nunca había pasado una cosa así, pero aquí vamos, en el nombre del Señor, resistiendo. Así que la próxima clase, el lunes, pues vamos a terminar de hablar de Adán y Eva. Son puestos en el Edén. Vamos a ver en qué consistió la caída, el término caída, que tiene que ver con eso, el pecado, en qué radicó el pecado, cuál es el pecado original, en qué consiste el pecado original, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, que quizás no es lo que hemos repetido por muchos años
en cuanto a lo que es el pecado original. Entonces, esa clase la vamos a estar mirando el próximo lunes con la ayuda del Señor. Yo quiero que usted se anime, que usted le dé la importancia a esto. A veces lo vemos sencillo, pero es importante cuando podemos sentarnos y prestar atención a lo que el texto nos da y nuestra fe pueda seguir aumentándose en cuanto a lo que es nuestra creencia y los fundamentos bíblicos que debemos tener. Así que por esta noche, una vez más, abrimos las cámaras para pasar lista. Amén. Y entonces los muchachos así puedan pasar lista y ver su bello rostro. Aleluya. Ay, santo. Gloria a Dios. Amén. Ahí está el pastor Carlos, pastor Álvarez. Amén. Miguelina, Josefina, Rosa. Dios, Amén. amén. Esperanza, Abre la cámara. Prado, que es de Carolina del Norte, pero se coló los lunes. Estoy, Amén. estoy aquí en Santo Gloria a Domingo. Dios. Adelaida, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Kelvin, tú estás pasado. Marlene Pozo, Priscila, gloria a Dios. María Altagracia Castro, Icha, ese es mi Icha, gloria a Dios. Matilde Vázquez, Cecilia Santana Benítez. ¿A quién más tenemos acá? Estoy